El libro de Josué, situado en el Antiguo Testamento de la Biblia, marca una transición crucial en la historia del pueblo de Israel. Nombrado en honor a Josué, el valiente líder que sucede a Moisés, este libro relata la emocionante narrativa de la conquista y distribución de la tierra prometida a los israelitas. A medida que los hijos de Israel cruzan el río Jordán para enfrentarse a los desafíos que les aguardan en Canaán, se revela una historia de fe, obediencia y la manifestación constante de la mano divina en la historia humana. A lo largo de sus capítulos, el libro de Josué destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo, la importancia de seguir sus mandamientos y la conexión entre la promesa divina y la posesión de la tierra como herencia. Con eventos memorables como la caída de Jericó y la división de la tierra entre las tribus, el libro de Josué ilustra la relación especial entre Dios y su pueblo elegido, mientras establece las bases para el período de los jueces en la historia de Israel. Comisión de Dios a Josué. Josué. 1. Josué asume el liderazgo de los israelitas después de la muerte de Moisés. Dios le instruye para que cruce el río Jordán y tome posesión de la tierra prometida. Josué anima al pueblo a obedecer a Dios y muestra valentía y fe en esta nueva fase de la historia de Israel. Rahab y los espías de Josué. Josué. 2. Josué envía a 2 espías a Jericó, donde son protegidos por Rahab, una prostituta que muestra fe en el Dios de Israel. Rahab esconde a los espías y, a cambio, recibe la promesa de que ella y su familia serán protegidas cuando los israelitas ataquen la ciudad. El paso del Jordán. Josué. 3. Los israelitas parten hacia el río Jordán, y Dios les indica que cuando los sacerdotes toquen las aguas con el arca de la alianza, el río se dividirá para que el pueblo cruce en tierra seca. Josué instruye al pueblo a santificarse, y el milagro ocurre, permitiendo que Israel atraviese el río en un evento memorable. 12 piedras conmemorativas. Josué. 4. Josué ordena a 12 hombres, uno de cada tribu, que tomen piedras del lecho del río Jordán como un monumento conmemorativo. Estas 12 piedras se colocan en el lado oeste del Jordán para recordar a las generaciones futuras el milagro de la división del río. El pueblo cruza exitosamente el Jordán y acampa en Gilgal, marcando el comienzo de su posesión de la tierra prometida. Estos primeros capítulos de Josué establecen el tono para la conquista de Canaán, resaltando la obediencia, la fe y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, así como la importancia de recordar los actos milagrosos en la historia de Israel. Josué y el capitán del ejército del Señor. Josué. 5. En Gilgal, los israelitas celebran la Pascua y se circuncidan. Josué tiene un encuentro con el comandante del ejército del Señor, quien le da instrucciones sobre cómo conquistar Jericó. Las murallas de Jericó caen después de que el pueblo sigue las instrucciones divinas y realiza una marcha alrededor de la ciudad. La conquista de Jericó. Josué. 6. Los israelitas toman Jericó destruyéndola completamente, excepto Rahab y su familia, quienes son salvados por su pacto con los espías. Josué pronuncia una maldición sobre quien reconstruya Jericó. El capítulo destaca la importancia de obedecer las directrices de Dios y la fidelidad divina en el cumplimiento de las promesas. Derrota de Israel en Hai y el pecado de Acán. Josué. 7. Israel experimenta una derrota en Hai debido al pecado de Acán, quien había tomado cosas consagradas durante la conquista de Jericó. Josué descubre el pecado, y Acán y su familia son ejecutados. Después de purificarse, los israelitas toman Hai según las instrucciones divinas, destacando la importancia de la integridad y la obediencia en la relación con Dios. La conquista de Hai. Josué. 8. Dios renueva su promesa de entregar la tierra a Israel. Josué y el ejército de Israel engañan a Hai, atrayendo a sus habitantes fuera de la ciudad. Mientras tanto, un grupo de soldados israelitas entra y quema la ciudad. Hai cae y es destruida completamente. Josué erige un altar en el monte Ebal, cumpliendo la instrucción de Moisés, y ofrece sacrificios al Señor.
Estos capítulos muestran la importancia de la obediencia, la confesión de pecados y la pureza en la relación de Israel con Dios, así como la fidelidad divina en la consecución de las promesas de la tierra prometida, astucia y juicio de los Gabaonitas. Josué 9. Los habitantes de Gabaón buscan engañar a los israelitas haciéndoles creer que son de una tierra lejana y buscan hacer un pacto de paz. A pesar de la desconfianza inicial, los líderes israelitas hacen un pacto con ellos sin buscar la guía de Dios. Cuando descubren el engaño, cumplen el pacto, pero los Gabaonitas son destinados a servir en tareas humildes en el tabernáculo, derrota de los amorreros y otras conquistas de Josué. Josué 10. Los reyes amorreos se unen para atacar a Gabaón en represalia por hacer la paz con Israel. Josué, en obediencia a la promesa hecha a los Gabaonitas, lidera a Israel en una victoriosa batalla. Dios prolonga el día para permitir a Israel la victoria completa. Durante esta campaña, Josué conquista a varios reyes y ciudades en la región. Josué toma posesión de toda la tierra. Josué 11. Josué continúa su campaña militar, derrotando a una coalición de reyes del norte y sur de Canaán. Dios fortalece la mano de Josué, y la tierra de Canaán comienza a someterse a la autoridad de Israel. Josué destruye Hazor y quema otras ciudades importantes, reyes derrotados por Moisés y Josué. Josué 12. Este capítulo presenta una lista de los reyes derrotados por Moisés, al este del Jordán, y por Josué, al oeste del Jordán. Indica la extensión de la conquista israelita y resalta la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas de dar la tierra a su pueblo. Estos capítulos narran las alianzas, desafíos militares y las victorias de Israel en su camino hacia la posesión de la tierra prometida. Muestran cómo la obediencia y la dirección divina son esenciales para el éxito en la conquista de Canaán, tierra aún sin conquistar. Josué 13. Josué, en su vejez, recibe la instrucción de repartir la tierra entre las tribus de Israel. Aunque hay mucho por poseer, se destaca que aún hay territorios por conquistar. La tribu de Leví no recibe una porción de tierra, ya que su herencia es el servicio en el tabernáculo, la heredad de Caleb. Josué 14. Caleb, uno de los espías que exploraron la tierra 40 años antes, recuerda la promesa de Dios y solicita la posesión de la región montañosa de Hebrón. Josué le concede su petición, y Caleb hereda la tierra como recompensa por su fidelidad. Territorio y ciudades de Judá. Josué 15. Se detalla la asignación de tierras a la tribu de Judá, que recibe una porción significativa en el sur de Canaán. Este capítulo incluye una lista de ciudades y territorios asignados a Judá. Territorio de Efraín. Josué 16. Se describe la distribución de tierras a la tribu de Efraín, descendiente de José. Aunque se le concede una porción en la región montañosa, enfrentan desafíos para expulsar a los cananeos y tomar posesión completa de su herencia. Estos capítulos resaltan la importancia de cumplir con la división de la tierra prometida entre las tribus de Israel. La narrativa subraya la fidelidad de Dios al otorgar las herencias prometidas y la necesidad de que las tribus continúen su labor para tomar posesión total de sus territorios designados. Territorio de Manasés. Josué 17. La tribu de Manasés, liderada por los hijos de José, se acerca a Josué con inquietudes sobre la cantidad de tierra asignada. Josué sugiere que expandan su territorio al bosque y trabajen diligentemente para limpiar y poseer la tierra. División del resto del territorio. Josué 18. Josué reprende a las tribus que aún no han tomado posesión de su herencia y les insta a enviar hombres para mapear y reclamar su porción de la tierra. 7 tribus reciben sus respectivas porciones, y se establece el tabernáculo en Silo. Territorio de Simeón, Zabulón, Dan, Isaacar, Aser y Neftalí. Josué 19. Se detalla la asignación de territorios a las tribus restantes de Israel: Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan y Benjamín.
Este capítulo presenta la distribución de ciudades y territorios específicos. Las ciudades de refugio. Josué 20. Dios establece ciudades de refugio, lugares donde aquellos que accidentalmente hayan causado la muerte puedan buscar protección contra la venganza. Estas ciudades garantizan un juicio justo y protección para los que buscan refugio. Se designan 6 ciudades de refugio, 3 al este del Jordán y 3 al oeste. Estos capítulos detallan la distribución de tierras a varias tribus de Israel, destacando la necesidad de diligencia y esfuerzo por parte de las tribus para poseer completamente sus herencias. También introducen el concepto de ciudades de refugio, enfatizando la justicia y la misericordia en situaciones de muerte accidental. Ciudades de los levitas. Josué 21. Las tribus de Leví reciben ciudades asignadas como lugares para habitar, ya que no se les otorgó una herencia territorial. Se establecen ciudades de refugio, y se destaca la fidelidad de Dios al cumplir todas sus promesas en relación con la posesión de la tierra. El altar junto al Jordán. Josué 22. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresan a sus tierras al este del Jordán después de cumplir su deber en la conquista de Canaán. Antes de partir, construyen un altar cerca del río Jordán, lo que suscita preocupación en las demás tribus. Sin embargo, se aclara que el altar no es para ofrecer sacrificios, sino como testimonio de la unidad entre las tribus. Discurso de despedida de Josué. Josué 23. En su vejez, Josué reúne a las tribus y les recuerda la fidelidad de Dios. Les insta a obedecer la ley de Moisés y a no asociarse con los pueblos paganos restantes en la tierra. Advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y destaca la importancia de mantener la alianza con Dios. Discurso de Josué en Siquem. Josué 24. Josué convoca a una asamblea en Siquem, donde presenta un resumen de la historia de Israel y destaca las intervenciones divinas desde la época de Abraham hasta la conquista de Canaán. Luego, hace un llamado a la decisión, instando a las tribus a elegir entre servir a Dios o a los dioses paganos. El pueblo responde unánimemente que servirán al Señor. Josué renueva la alianza y muere en una edad avanzada. Estos capítulos finales concluyen el libro de Josué, destacando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, la importancia de la obediencia a la ley y la responsabilidad de Israel de mantener su relación con Dios. Josué, como líder, deja un legado de fidelidad y servicio a Dios, y su muerte marca el final de una era significativa en la historia de Israel. A lo largo de la narrativa, vemos cómo la fidelidad de Dios hacia su pueblo está intrínsecamente vinculada a la obediencia de Israel a sus mandamientos. Cuando los israelitas siguen las instrucciones divinas con fe y obediencia, experimentan la victoria, la posesión de la tierra prometida y la presencia continua de Dios en su historia. Sin embargo, los momentos de desobediencia traen consecuencias y desafíos. La moraleja resalta la importancia de confiar en Dios, obedecer sus mandamientos y mantener una relación fiel con Él. Además, nos enseña que las promesas divinas se cumplen cuando se camina en la voluntad de Dios. Esta lección trasciende el contexto histórico del libro de Josué y tiene aplicaciones atemporales para nuestras vidas, recordándonos la importancia de una fe activa y una vida de obediencia en nuestra relación con Dios.